Invitado, así que le damos la bienvenida a Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario. ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto. Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Encantado. Ambicioso lo que se propone. Tiene de título pacto, digamos, de eslogan pacto de Estado, en torno a un tema que sí, estamos, dirían los chilenos, harto cansados de escuchar, ¿no? Que tenemos debes y pendientes que nos vienen señalando desde la comunidad internacional hasta nosotros mismos, digo, los uruguayos, que son las cárceles que tenemos, el sistema que no rehabilita, todos los debes en cuanto a política carcelaria, que parece que no hay una concreta, que administración tras administración aparece, sí, el consenso creciente en cuanto a que es un tema de seguridad pública que una cárcel funcione. Si no te va por el lado de los derechos humanos, que te vaya por el lado de la conveniencia. Un sistema carcelario que no rehabilita es un boomerang de inseguridad que vuelve mañana. Pero en los hechos después, a la hora de repartir el presupuesto, bueno, lo que está en la narrativa no siempre se hace carne y baja a tierra. Uno de los históricos voceros que tiene el sistema es el comisionado parlamentario, en concreto ahora Juan Miguel Petit, que hace rato lo venimos escuchando con medidas concretas, claras, pero que después no terminan de traducirse en políticas de Estado. ¿Cómo le va? 46 ahora, ¿no? 40, no, perdón. Medida, sí, más de 40, sí, 40 y pico. 40 y pico. Estudié Derechos, por eso 40 y pico. Si hubiera sido otra orientación, le diría 44 y dos anexos. Sí, y un anexo, tal cual. Sí. No, yo creo lo que decía Victoria, creo que hay un tema interesante para los que saben de comunicación, de qué es lo que pasa cuando hay ciertos temas que se integran a la agenda. Porque el tema carcelario siempre, con ustedes, y muchos programas y muchos diálogos con comunicadores, dicho sea de paso, hay una referencia a los comunicadores en el informe donde digo que también tomamos en cuenta lo que muchísimos columnistas, panelistas, periodistas hacen, que es importante, que tampoco muchas veces no se lo reconoce, pero más allá que uno esté de acuerdo o no, hay un aporte en el tema. Pero lo que digo es esto. Con el tema este siempre se dice, bueno, pero che, siempre está lo mismo, la crisis carcelaria, no hay política carcelaria, no se mejora nada, es todo igual, el gobierno A, gobierno B, gobierno C. Y no es así. Yo creo que lo que pasa es que sí, solo se muestra lo malo. En el debate, pero los temas no desaparecen del debate. Seguimos gobierno tras gobierno, obviamente, discutiendo y debatiendo de educación, salud, medio ambiente, transporte, etcétera. ¿Y por qué? Bueno, porque los temas no se resuelven. Los temas se avanza o no y se establecen nuevas metas y nuevos parámetros y nuevos indicadores. Yo creo que la novedad que tiene el tema carcelario es que estuvo perdido durante mucho tiempo. Perdido en parte porque había mucho menos presos, muchas menos personas presas. En el año 2000 estamos hablando de pronto de 4.000 personas. Entonces no era común que todos tuviéramos algún conocido, el hijo de un conocido, o de un vecino, o de un compañero de trabajo, como nos pasa a muchos, que me paran a veces en un bar, en un restaurante, y dicen, usted es el comisionado, sabe que tengo mi sobrino que cayó en la droga, fulanito. Ahora hay 16.400 personas en lo que se llama, ¿no?, la imagen de stock, pero el flujo son 23.000 personas por año, 23.000 personas por año en un país con poca población. Entonces yo creo que la novedad es que el tema está incorporado, junto a los otros temas. No es que no cambie nada y que esté todo igual, porque si cuando nos ponemos está todo igual y nadie cambia nada, ese es el fin de la política pública. Porque la política pública existe cuando hay una meta posible, porque si no, ¿para qué vamos a invertir en eso? Eso es a veces algo complicado que tiene la comunicación en cárceles, que siempre es la mala noticia. El accidente, la muerte, lo que no está resuelto, que a ver, hay que darla porque se juegan valores muy importantes. Pero bueno, dicho esto, hay muchas cosas que se han avanzado, hay muchas cosas que no, hay realidades, problemas nuevos, como es el aumento de la población penitenciaria, y gran enigma también de cómo lograr que haya menos delitos con una sanción penal que no sea por defecto de la cárcel. Lo resumo con esto. La alternativa. Nosotros tenemos la alternativa. tenemos 2 personas presas por cada persona con medida alternativa.
Los países que logran más seguridad pública, más transparencia, mejor uso de los recursos, tienen al revés, 2 medidas alternativas por una persona en la cárcel. Con lo cual, en realidad, el ideal es que la medida alternativa sea la cárcel. Que la persona le diga, bueno, mire, a usted le vamos a aplicar una medida alternativa, porque lo que pasó es muy grave, es importante, es un delito que dañó la propiedad severamente, la vida, entonces va a una medida alternativa, o sea, la cárcel. Y que el estándar, por defecto, lo habitual sea una medida comunitaria que tenemos que desarrollar mucho más, los con recursos contención. humanos ahí, el seguimiento, ¿no? La posibilidad de hacer un buen seguimiento de la pena alternativa. Ese es el gran desafío, porque yo también he hecho un aprendizaje en el terreno estos años, también no desmitificando y tampoco cambiando de lugar, pero hablando mucho con personas privadas de libertad, que muchas veces, aún en condiciones que no son las ideales, te dicen, bueno, yo la verdad que tengo que decir que en la cárcel por primera vez me vio un médico. O que dejé de consumir porque estoy en la cárcel. Y se puede decir, bueno, hay gente que igual sigue consumiendo. Sí, hay muchos problemas de entrada de droga a la cárcel, hay gente que sigue consumiendo. O inclusive hay gente que no consumía mucho y en la cárcel cayó por más consumo. Pero hay mucha gente que te dice eso. A mí me bloquearon. O en el caso de mujeres, que es un tema que en la oficina desde el 2015 nosotros hemos puesto, yo puse una de mis prioridades, el tema de las mujeres privadas de libertad y las mujeres con hijos en particular. Capaz que porque vengo mi experiencia en el Estado, en el viejo Consejo del Niño, INAME o INAU, claro. Y que te dicen, zafé de la explotación sexual por ahora porque caí presa. Acá no me pueden explotar sexualmente. Acá no me obligan a venderme. No me obligan a salir a vender droga. Es muy duro. Es muy duro porque por un lado decís, bueno, se logró aislar esto, pero esta persona vuelve a salir. Y la medida alternativa capaz que hubiera fracasado, porque si la medida alternativa era solamente estar en su casa, le iba a agarrar el narcotráfico, las redes del delito, o la desesperación por sobrevivir que podía tener, o distintos factores. Entonces, creo que el desafío es medidas alternativas que sean de contención, de asistencia, de control, de apoyo, de seguimiento, y trabajar mucho. Si no se logra eso, vamos a seguir teniendo la inhabilitación, que no es el fin superior de la privación de libertad, como el elemento central. Eso es una de las cosas. Y lo que tú decías, yo también me pregunto, después de estos 9 años y pico, ¿qué nuevo tengo para decir? ¿No? Ya he atravesado por 3 gobiernos, he visto y dialogado con contrapartes muy diversas, la verdad que he aprendido muchísimo, he disfrutado y disfruto muchísimo esta tarea, y traté de poner allí ese concepto de un pacto de Estado para algo que le pudiera dar continuidad a lo que parecen ser las recomendaciones más urgentes y generales para un nuevo sistema, y en términos futbolísticos, es el rol de la oficina. Correr por la punta, llegar a bandirle córner, hacer el centro y bueno, tratar que la pelota caiga lo más cercano al área chica que alguien cabecea. Es nuestra tarea. Veremos qué pasa. Bien. Un par de preguntas y enseguida abro el panel. De las cosas que se vinieron haciendo en la última administración, ¿cuáles destacaría usted y propondría o incluye en esas 40 medidas como algo para continuar? Bueno, yo creo que hubo... los primeros 2 años fueron años muy complejos. El tránsito, el COVID, una mirada diferente de la seguridad que cambiaba un proceso de 15 años a una experiencia nueva. Y hubo un cambio ahí en el Ecuador de la gestión, hubo un cambio también de orientación. Y yo creo que se hicieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, en muchos lugares del interior, la producción, la instalación de las UTU en 2 lugares por lo menos, lugares que lograron consolidarse como es la unidad de Salto, por ejemplo, con un centro educativo realmente muy interesante. Punta Rieles, que en un momento pareció que se iba a caer, lograron en esa etapa, en ese periodo intermedio, volverla a sus orígenes de cárcel llena de actividades, con circulación, con amplitud. Se midió la reincidencia, que fue una cosa muy buena, muy buena. Se hizo el programa, bueno, se colocó a la Dirección Nacional Liberado dentro del MIDES, eso inició un camino. Se estableció el programa de
de asistencia a los liberados como programa piloto, pero que también mostró claramente mucho menor reincidencia en aquellos que tienen un mínimo de apoyo económico en el primer mes de liberados que los que no lo tienen. Y bueno, la construcción de 2 unidades que van a ayudar, y esto no quiere decir que yo sea punitivista en el sentido que quiera que haya más cárceles. Creo que haya más cárceles no es el objetivo. Ningún médico quiere que haya más hospitales y más CTI y más salas de cirugía. Puede decir, bueno, hay que construir algunas cosas porque las que hay que cambiarlas. Y por ejemplo, la unidad 5 de mujeres es una unidad que está muy mal ediliciamente y por suerte hay un proceso de construcción. Bien. O sea, hay un conjunto de cosas buenas en marcha y hay cosas que son de las administraciones y hay cosas que son también de los cambios culturales y tecnológicos que tiene el mundo. Por ejemplo, ahora se ha incorporado también en la cárcel la consulta médica a distancia. Pero bueno, el problema más grande creo que es la superpoblación. Bien. Sobre todo que hemos logrado encontrar un equilibrio en que la sanción penal sea solamente en la cárcel. Hay que combinarla con otras fórmulas. Creo. Bien. Permítame preguntar, Robert. No, una cortita y, al comisionado parlamentario. Creo que es un segmento muy importante el tema cárceles, ¿no? Comparto plenamente lo que tú estás planteando. Creo que hay algo que tenemos que de alguna forma empezar a mirar, que es la selectividad de la gente que va a la cárcel, que en realidad la tienen. El ensayo más ajustado y que les queda mejor es a nuestros parlamentarios con el incremento de penas. Porque estamos teniendo desde la Ley de Seguridad Ciudadana para acá un incremento notorio, casi que sin estudio. Y esto no quiere decir que a uno le falta el respeto al legislador, ni mucho menos, pero uno no encuentra que haya un contenido discursivo en ellos que de alguna forma nos digan, bueno, si vamos a incrementar penas, va a haber más gente privada de libertad. Si hay más gente privada de libertad, ese segmento, que es una estructura que crece, la vamos solucionando con nuevas cárceles. Entonces yo creo que le agregaría además la justicia restaurativa, empezar a generar como otra movida, pero hay que dignificar, se transforman en frases de campaña, ¿no? Dignificación del sistema carcelario, y aparece como algo muy importante que después no va a cabecear. Se queda conversando con su arquero. Y ese es el gran dilema que yo veo, que me parece que de alguna manera no se está tomando en cuenta la política criminal, si es que hay política criminal, que creo que tenemos un gran debe ahí en Uruguay, o por lo menos debilidades muy importantes que tienen que ver con el segmento policía. Dentro de la policía, guste o no, veíamos las imágenes, es cárceles con policías, eventualmente algunas no, y jerarcas que plantean la construcción de nuevas cárceles. Ahora creo que hay 2 en proceso y eran 3 en su principio. Fue lo que pasó, ¿no, Marta? Por ahí andó. Sí. Bien, ¿alguien quiere agregar algo a esta pregunta? Y si no, así, Pata, y ya le damos la palabra a nuestro invitado. Una pregunta y una referencia, porque vos lo decías ahí al pasar, y me parece que es una de las cosas centrales en el tema de las medidas de madres con hijos, ¿no? Que bueno, que conozco ese proceso desde la época del molino y del traspaso del molino, que creo que hay que hacerse cargo colectivamente de los errores que cometimos en ese sentido, y que creo que tenemos poca dimensión de lo que implica que haya un montón de chiquilines que se están criando en situación de privación de libertad. Y que creo que en esto de que tanto hemos puesto el eje y el énfasis en la pobreza infantil, me parece que la privación de libertad infantil debería tener para nosotros la misma preocupación. Entonces, preguntarte en eso cuáles son las líneas de medidas, porque yo entiendo que eso tiene que estar en el orden de lo urgente para los niños y las niñas que están privados de libertad con sus madres. Petit. Bueno, a lo primero, sin duda que si hablamos de seguridad pública o de muchas otras cosas, la primera medida, lo primero es la gestación, el nacimiento y los primeros 3 meses de crianza y el primer año de vida. Las condiciones de crianza, las condiciones de vida de los niños, ese puñadito de niños que nacen en Uruguay todos los años, que son pocos, muy pocos, y que hay que cuidarlos muchísimo, porque lo que pasa en ese primer año de vida es fundamental para todo, para la empatía, para el conocimiento, para la inteligencia. Allí se juega buena parte del partido. Educación. La deserción educativa sigue siendo, yo creo que la madre de buena parte de todos estos problemas, pues sobre todo en aquellos barrios más pobres y familias más vulnerables. La deserción educativa, ¿qué genera?
Bueno, los que tienen una familia más integrada irán a trabajar al negocio del padre, del tío, al almacén o lo que fuera, o conseguirán un trabajo. Pero los que no tienen esa fortuna van a estar en la casa. Después en la calle van a consumir, van a tener muchas horas disponibles y van a terminar probablemente con consumo, ingreso al sistema judicial, etcétera, etcétera. O sea, educación fundamental y entorno. Con respecto a la política criminal, el documento que presentamos... siempre hay una política criminal. Bueno, pero la primera, ¿existe o no existe? Claro, lo que pasa es que la política... ¿Por presencia o ausencia? La política criminal existe siempre, lo que pasa es que a veces puede ser racional, planificada y explícita, o si no es el resultado del accionar una cantidad de actores. Modo bombero. Y tomamos como política criminal todo el conjunto de decisiones de los actores institucionales que determinan quién va preso, por qué, por cuánto tiempo y qué pasa mientras esté preso. Eso puede ser el resultado del accionar disperso en una cantidad de organismos o tener unas instancias de planificación y que intenten ordenarlo. Por eso yo he abogado a veces por algún tipo de institucionalidad que permita a todos estos actores discutir, no en caliente, echándose en cara por qué liberaste a este, por qué no acusaste a este o por qué no rehabilitaron a este, sino para pensar en frío políticas. Y creo que sí, que hay que cambiar algunas normas, hacemos algunos planteos allí. El tema de la suspensión condicional de proceso para delitos o acusaciones insignificantes, la redención de pena, por ejemplo, para los delitos de estupefaciente, para algunos de los otros delitos, y volver a tener las posibilidades de algunos mecanismos liberatorios para personas que no han cometido delitos gravísimos o que vienen evolucionando en su proceso de rehabilitación, lo cual también requiere técnicos. Porque para que el juez vea si alguien puede tener acceso a un derecho, a un mecanismo liberatorio, tiene que tener un informe que diga, bueno, mire, fulanito estudió, trabajó, aprendió un oficio, tiene 2 hijos, está arreglando la casa. Si solamente le informan, tiene buena o mala conducta, no alcanza. Ojo que ha mejorado mucho, claro, ha mejorado mucho y desde el año 2017 empezó a haber un desarrollo técnico en el INR con la coordinación de los estudios, de los estudios técnicos, el estudio de Oasis al inicio del ingreso a la prisión con los diagnósticos. O sea que yo creo que este capítulo también tiene ese capítulo de reformas legales. Y para ir a la pregunta de Patricia, que también es un tema, el primer informe especial que hicimos nosotros, creo que fue a principios de 2016, fue sobre aquella casona que estaba allí de madres con hijos. Yo sigo creyendo que buena parte de las mujeres que están con hijos, cumpliendo su pena con hijos, ¿por qué están con el hijo adentro de la cárcel? Porque no tienen otro familiar, o porque no tienen casa, no tienen otra alternativa, entonces están con el niño allí, en ese lugar, que en general, son lugares que se han cuidado mucho, son lugares donde se cuida la comida, el alojamiento, la cama, el cuarto, etcétera, la higiene. Pero de todas maneras, son instituciones totales, y son instituciones donde los niños, desde chiquitos, menos de 3 años, la inmensa mayoría, menos de 3 años, ven alambrados, controles, walkie-talkies, policías, patios, horarios, problemas. Yo sigo creyendo que la mayor parte de esas mujeres pueden estar en una prisión domiciliaria asistida, en su casa. Lo que he aprendido... ¿Sin importar el delito que hayan cometido? ¿Qué? Sin importar el delito que hayan cometido. No, por eso dijo la gran mayoría. Hay algunos casos, que son pocos, muy pocos, pero hay algunos casos de delitos, por ejemplo, muy graves, y no como respuesta a otras agresiones anteriores sufridas como violencia doméstica, sino simplemente como delito grave, fruto de un homicidio, de una serie de otro tipo de delitos. Pero la gran mayoría, me atrevo a decirle que las madres que están con hijos, 90%, podría estar para penas alternativas. en una experiencia de prisión domiciliaria asistida, y ese porcentaje que no pueda o que no funcione o que sea muy vulnerable o tenga una causa de salud mental o lo que fuera, que no pueda estar viviendo autónomamente, pequeñas unidades, pequeñas casas, una casa en un barrio con un jardín con 7 mujeres, 8 mujeres, 9 mujeres, en un ambiente lo más parecido, ahí en el informe nuestro decíamos instituciones anfibias, porque tienen que cumplir 2 funciones, tienen que rehabilitar, darle derechos de rehabilitación a esa mujer y también
la crianza de los derechos de ese, y el acogimiento de los derechos de ese niño. Sigo creciendo, eso es viable. Lo que cambié en estos 9 años es mucho mayor realismo a que la vulnerabilidad de esas mujeres es enorme y la facilidad con que el delito se la lleva requiere una presencia estatal muy fuerte. Bien, ¿se puede quedar después de la pausa? Si me invitan a otro café, sí. Sí, por supuesto. Che, qué vergüenza. Más hoy que es viernes de la bacha. ¿Cómo no va a haber un la bacha para nuestro invitado? Pausa y ya venimos. Entre el